Ya estamos en Quién tiene la razón y tenemos en línea al canciller Néstor Popolizio. Todavía no lo tenemos en línea, eso me pasa por apurete, discúlpame Catalina, tú me habías dicho que todavía no lo teníamos, mil disculpas. Estamos entonces con nuestros invitados, Daniel Abu-Ghataz. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, por la invitación, presidente del Congreso, y José Carlos Requena, analista político, analista. José Carlos, ¿cómo estás? Un paso para hablar rápido. Vamos a empezar analizando el tema de Venezuela, que creo que es una de esas manifestaciones más que da cuenta de cómo las democracias están actuando de acuerdo con una suerte de esta sensación de que de pronto las masas se apoderan del sentido común o se apoderan de las decisiones, salen a la calle y la historia empieza a cambiar. A ver, por favor, José Carlos. Creo que, o mi idea es demasiado creo que sí, pero hay que yo creo que todavía estamos en una transición, no sabemos qué vaya a venir, no sabemos si este movimiento, si estas masas, si este apoyo de la comunidad internacional termine concretándose con una presidencia efectiva de Guaidó. Es decir, ahora lo que tiene él es mucha gente en las calles y apoyo de la comunidad internacional. Y lo que tenemos nosotros es un acto simbólico muy claro. O sea, hasta ahora un acto simbólico muy claro, hasta ahí, ¿no? Pero acto simbólico que también había al otro lado. Por eso es que te digo, no sabemos bien hacia dónde vaya a ir, ¿no? Sí es interesante que esto se haya activado muy rápidamente. Y sí es interesante que una persona que hace 3 semanas no se sabía nada de él, un político de solo 35 años, ahora tenga este rol tan importante en esta transición que no sabemos de nuevo hacia dónde nos lleve, porque quizás no descartemos que eso se termine apagando, es decir, que el régimen termine cerrándose y rompiendo relaciones con todos los que tengan que romper y más bien aislándose, ¿no? No sería la primera vez que pase algo así tampoco. De todas maneras, creo que sí devuelve un poco la esperanza y además la convicción que pasó en el Perú de que las grandes revoluciones y los grandes derrocamientos de dictadores no se dan con decisiones externas. Es la gente la que se termina bajando a su dictador, ¿no? Eso tú has dado con el clavo, Patricia. Yo creo que si tú tuvieras pues a 7 millones de venezolanos pateándole a donde deban patearle a Maduro, lo sacan. La explosión que hubo en los 4 suyos, bueno, ya estaba fugado, ¿no? Pero fue una explosión nacional. Así es. Como dice doctor Requena, yo no estoy seguro si es que realmente lo que dicen del apoyo enorme que tiene este señor Guaidó es real. Lo que sí me parece una irresponsabilidad absoluta ha sido la posición del Perú. O sea, no olvidemos que hay 250.000 ciudadanos peruanos viviendo en Venezuela. Y le pateas la cara y rompes relaciones de un momento a otro. ¿Y quién va a ver por tus conciudadanos? ¿Qué le vas a encargar? ¿A Uruguay, Argentina? ¿A quién le vas a encargar? Bueno, mira, ahí yo discrepo. Creo que esto tampoco es algo de un momento a otro. Creo que todo este papel de la Cancillería en el que Perú ha tenido un liderazgo y es una cosa más o menos coherente con la posición que ha mantenido el gobierno peruano desde la administración de Kuczynski en particular, que Vizcarra ha continuado. El famoso Grupo de Lima. El famoso Grupo de Lima, ¿no? O sea, es una posición coherente con lo que dicta el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, no me digas que es una posición coherente el señor Popolizio ni el señor Vizcarra. No, porque son los dictados de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Eso lo sabe todo el mundo. A ver, vamos a preguntarle al señor Néstor Popolizio, que ya está con nosotros, ¿de acuerdo con qué es coherente la decisión que se ha tomado? Canciller Popolizio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, qué gusto saludarla. Bueno, el Estado peruano, el gusto es nuestro, por supuesto, el Estado peruano ha reconocido la legitimidad del señor Juan Guaidó, que sabemos es jefe de la Asamblea Nacional, que se ha, digamos, autodesignado, pero con el apoyo popular de una suerte de presidente transitorio, desconociendo la presidencia que se considera fraudulenta del señor Maduro. Explícanos un poco las motivaciones. Acá nuestro querido Daniel Abu-Ghataz dice: el que dicta esta política es los Estados Unidos. Bueno, lo que quiero recordarles es que la defensa de la institucionalidad democrática en la región es un compromiso y un principio inalterable de la política exterior peruana. O sea, para nosotros es una política de Estado y eso se ha demostrado de manera permanente, no solamente con la democracia, sino con el respeto a la promoción de los derechos humanos, del Estado de Derecho, y eso hace
que esa posición peruana sea absolutamente coherente. Eso nos llevó a crear el Grupo de Lima, no así como he escuchado expresiones de otra naturaleza, sino justamente por lo que son los principios de la política exterior del país. Y en ese contexto, el Grupo de Lima hoy día ha reconocido y expresado su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien, como usted lo ha señalado muy bien, ha asumido como presidente encargado de Venezuela o presidente interino en apego estricto de las normas constitucionales de la Carta Magna venezolana y, sobre todo, ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. ¿Eso qué significa? Que el régimen de Maduro es un régimen dictatorial, usurpador, que ya no tiene ninguna legitimidad jurídica en su país. Y además, la comunidad internacional se ha pronunciado en ese sentido, no solamente el Grupo de Lima, porque desconocimos las elecciones del pasado 20 de mayo del año pasado y que definitivamente fueron fraudulentas y no cumplió los estándares democráticos internacionales. Esta es una respuesta interna de Venezuela a su propio conflicto. Se había estado pidiendo intervención de extranjera, incluso intervención armada. Se había pedido que los países, algunos presidentes pedían que los países latinoamericanos se metieran a Venezuela a poner orden, y no, estamos frente a una manifestación que se ha venido cocinando y que es de los propios venezolanos. ¿Qué probabilidades reales tiene de prosperar? Porque Maduro es Maduro y tampoco es que esté derrotado. Yo quisiera resaltar la parte que usted afirma que este es un asunto que surge de los venezolanos, porque esa ha sido la postura del Perú y la postura del Grupo de Lima, de apoyar al pueblo venezolano a que ellos mismos recuperen su democracia. Eso les corresponde a ellos y hoy día hemos visto de manera multitudinaria, masiva, un respaldo a Juan Guaidó en el momento que él juramenta ante el pueblo o se autoproclama presidente interino. ¿Qué probabilidades tenemos de que el proceso que se empieza hoy día continúe en términos que están previstos en las normas constitucionales venezolanas? Yo creo que muchas, porque si la presión popular es fuerte, permanente, y esto va acompañado con una presión de la comunidad internacional que busca aislar a la dictadura de Maduro, se está configurando un escenario en el que se le da posibilidades justamente a la transición que pide hacerse en el contexto de la Constitución el presidente interino Juan Guaidó. Y eso vamos a ver en los próximos días la evolución de las cosas. Dos preguntas concretas para terminar, canciller Popolizio. Primero, ¿qué puede hacer la comunidad internacional por, de alguna manera, proteger a los ciudadanos que han entrado en esta, hay que decirlo, rebeldía? Porque la capacidad represiva de Maduro sigue siendo muy alta. Mire, nosotros justamente en el comunicado de hoy instamos a que se garantice el Estado de Derecho, los derechos fundamentales de todas las personas y la paz social, porque justamente lo que queremos es que haya un proceso de transición democrático y pacífico. En ese contexto, obviamente, tenemos que instar a los militares venezolanos a que no usen la fuerza, a que respeten justamente la manifestación y la voluntad del pueblo venezolano de recuperar su democracia. Eso es fundamental. En este contexto, la comunidad internacional se está pronunciando de varias partes, o sea, hemos visto el pronunciamiento también del presidente de la Asamblea o del Parlamento Europeo. Hay una expresión también de la representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, la señora Mogherini, y además recuerde que en el contexto del paquete que aprobaron previamente en la Asamblea Nacional está el otorgar una amnistía a militares, ¿no?, que ha reafirmado hoy día el presidente Guaidó que se plieguen a apoyar este
proceso de transición democrática en Venezuela. Muy bien, vamos a ver qué pasa entonces, canciller Popolizio. Veremos cómo prospera el tema. Es verdad que Maduro también tiene sus países que lo apoyan, no son precisamente un ejemplo de democracia, pero veremos cómo se mueven las fichas internacionales. Muchísimas gracias, canciller. Ahora, son los menos, ¿no? Son muy pocos los países que lo apoyan hoy en día. Sí, pero son los que dan más miedo. Sí. Muchas gracias, Patricia. Gracias a usted, muy buenas noches. Son las 7:32. Hay que reconocer, Maduro tiene sus espaldas, ¿no? Pero, y sus espaldas siempre vienen cargadas de gente con armamento nuclear a la cual no le importa mucho el futuro del mundo, ¿no? Es preocupante que no exista el mínimo análisis geopolítico de lo que significa Venezuela en el mundo en este momento. ¿Qué significa? Significa que el 70% del petróleo venezolano está a favor de China en este momento. Es petróleo chino. ¿Qué cree que de la noche a la mañana van a disponer del petróleo chino porque se les ocurrió a Estados Unidos o al Grupo de Lima? ¿Pero por qué China tendría que quedarse sin petróleo? Porque hay una deuda, van a decir, una deuda ilegal hecha por un gobierno ilegal. Desconocemos la deuda, no lo hizo Alan García. Ningún futuro presidente de Venezuela se le va a ocurrir la meridiana y absurda idea de pelearse con China. ¿Con Mr. Trump atrás? Solo Trump se pelea con China, pero Venezuela peleándose con China. Entonces, ¿qué hacemos, Daniel? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a Maduro? Que hagan algo. Pero ya viste lo que acaba de haber una revuelta, lo sacaron a tiros a los militares. A ver, aquí la verdad, antes de que entre el canciller, Daniel hablaba de esta injerencia del Departamento de Estado. Y la verdad, yo también apelaría a todos los demócratas peruanos que sean coherentes con el comportamiento que han tenido a lo largo de todos estos años. En el año 2000, cuando Fujimori encabezó un proceso electoral absolutamente irregular, el apoyo de la comunidad internacional fue clave. Y en ese entonces, quienes se oponían a Fujimori valoraban muchísimo lo que te decía el Departamento de Estado con Clinton a la cabeza en ese entonces. Entonces, esta no es una cuestión que yo creo que tenga que ver con los dictados de alguna potencia ni nada. Estas son cosas inmersas en la Carta Democrática Interamericana del que está siendo sustento de todas estas decisiones. Entonces, no creo que la decisión de Trump sea tan determinante. Yo sé que es una persona vociferante absolutamente pero tediosa, ni siquiera creo que le interese tanto el asunto. Yo tampoco lo creo. O sea, él está queriendo construir más bien un muro para separar de la región. Entonces, yo más bien valoraría el rol que tiene Canadá, por ejemplo, con el primer ministro Justin Trudeau en todo esto. O sea, es cierto. Fuera del aire tú decías, y a ver, ¿qué van a hacer con China? Efectivamente, China tiene un régimen dictatorial. Las democracias deberían pensar qué hacen con casos como China, como Norcorea, como Cuba. ¿Cómo podemos tener el doble discurso de abrirle las puertas a un país absolutamente dictatorial que viola los derechos humanos como es China? ¿Con qué cara tú hablas de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos? Tú saludas y felicitas a Arabia Saudita que acaba de descuartizar a un hombre. ¿Qué ha dicho la Cancillería peruana? Perfecto, Mateo. Entonces, esas son mira, cosas, es una hipocresía, es una absoluta hipocresía, que lo único que se mueve son intereses de determinados sectores a nivel geopolítico mundial. Porque sí puede descuartizar a una persona, Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es poderoso y es amigo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Me pronuncio sobre algunos o no me pronuncio sobre nadie? Mejor, ya, pues no pronuncio sobre nadie. Listo, que se jorobe el mundo, que todo el mundo se mate, que ascenen niños, que descuarticen mujeres. Porque como no... Pero es que ese es lamentablemente yo entiendo, el doble discurso da cólera y hay quienes tratamos de mantener cierta solvencia con respecto a lo que condenamos. Pero tampoco podemos decir que como no te pronuncias por A, entonces deja que a B los masacren en tu cara. O sea, eso no tiene ninguna asidero. Yo no creo en este momento que nadie está promoviendo una masacre, pero si tú preguntas la solución la tiene el ejército venezolano. Ahora, ¿cuánto del ejército venezolano está involucrado en el atentado que ha habido en Colombia extrañamente hace 10 días o 7 días? ¿Cuánto del militar venezolano está involucrado en el narcotráfico? O sea, es que no es tan sencillo como decir pateo la mesa y me voy. Pero el problema es, otra vez, el ejército venezolano... Es como haberle pedido al ejército peruano en la época de Fujimori que se encargara de sacar a Fujimori. Eso no va a pasar. La población civil también puede hacerlo. En el Perú lo hicimos los ciudadanos, no lo hicieron los tanques. Se fue solito.
O sea, a la larga se fue solito. O sea, no. Ay, a ver. Bueno, a ver, sí, ahí si nos también hubiéramos quedado sentados mirando cómo robaba, no se hubiera ido nunca. Hasta ahorita estaría acá gobernando. Claro, hay una leyenda en torno a la marcha de los 4 suicidios, pero en realidad lo que termina tumbando a Fujimori son los live videos, ¿no? Que O sea, fue sí, una iniciativa de la ciudadanía también, de gente que pagó, que fregó, que persiguió, que denunció. Seguramente, pero digamos, lo que te quiero decir es que además de las masas en las calles, hay otras cosas que tienen que empezar Ahora, a moverse. si hubiera atrevido la oposición a sacar esos videos o hubiera creído que iba a tener éxito si no sabía que tenía el apoyo de la calle, bien difícil. Sí, pues. bien difícil, o si sabía que tenía por lo menos en algún momento un candidato relativamente competitivo, como fue con todos los defectos que ahora sabemos que tenía Toledo. Toledo fue el peor Hay fiasco dos de la factores. vida, pero eso no quita que Fujimori se tenía claro. que ir. Hay ¿no? dos factores que son determinantes. O sea, qué tan sincero y masivo es el apoyo popular. O sea, si él llega realmente a tener un apoyo de millones de personas, ahí sí se le complicó la cosa. Se le recomplica la cosa. Tenemos en cuenta que han salido, ¿cuántos venezolanos? ¿3? Pero- ¿3 millones? 3 Claro. millones. 3 millones. Ya tienes 3 millones que lo apoyan fuera de su país, pero esos 3 millones tienen familiares. Yo me imagino que si tu familiar tuvo que salir corriendo porque se moría de hambre, tú no serás pues el que apoya el régimen de Maduro. Entonces, solo el éxodo de los venezolanos da cuenta del descontento que debe haber en... Sí, pero que descontento. En tierra llanera. También se puede ver como que todos los que estaban en contra se fueron. O sea, También, pero y además, digamos, Si hubieran podido, lo hubieran hecho, pero no, creo que nunca es tan fácil. Creo que lo que va a faltar es que esta movilización ciudadana se mantenga y se acreciente, porque hoy RPP, de hecho, en la tarde pasaba una manifestación de Maduro que por lo menos del audio te daba la impresión que tenía tanto apoyo como los 3 millones que habían salido pero ese es un país a dividido. oponerse, ¿no? Entonces, no, porque ¿cuál de los bandos es mayor? Eso lo es lo que va a otro terminar es marcando. están asusando que exista una guerra civil donde van a morir cientos de miles de personas. Ya existe. O sea, eso es lo que, Que ya existe, pues, Daniel. eso es lo que están asusando Ya en este existe. momento. En Venezuela te apresan, te matan, te desaparecen. Y ya mientras existe. tanto, Patricia, a mí me encantaría que el canciller, el señor Pompeo, diga qué cosas están haciendo con los 750.000 hermanos venezolanos que están en el Perú y que no reciben ningún tipo de asistencia de nadie. Entonces, para hablar afuera sí, pero para apoyar adentro no. Pero a ver, yo creo que el Perú es uno de los países que ha recibido con mayor... Recibido, sí. Bueno, pero Si eres responsable de recibirlos, les ha dado recíbelos bien. permiso de Debería- trabajo y se ha ocupado de que traten de tratar de estar. Tampoco te puedes Y no ha tenido, darles y no trabajo ha tenido a todos. cosas vergonzosas como las que han Veamos la pasado de en Ecuador. Ecuador, ¿no? O sea, no sí no es cierto neguemos que algo hay- que hemos hecho. Sí es ¿no? cierto que con este flujo migratorio el gobierno peruano debería hacer algo, debería tener alguna política, no solo incentivando, sino también debiendo Ordenando qué un se poco, hace. ¿no? Y ordenando un poco. Tú Mira, ves sobre un desastre. te voy a contar ¿no? brevemente una anécdota que me ha pasado esta semana. Un trabajador pidió 100 soles de adelanto y dice que para mandar a Venezuela. Y le digo, ¿y qué cosas hace con 100 soles para mandar a Venezuela? Con 100 soles son 31.000 bolívares nuevos, o como se llame la moneda. Con eso come mi familia una semana. Esa es la realidad de Venezuela el día de hoy. Sí, claro. Bueno, esas son entonces eso es lo que está pasando en Venezuela. A mí no me deja más allá del resultado, que como dice Daniel, que creo que es verdad, hay que medir, como también dice José Carlos, quién gana, ¿no es cierto? Sí, en ambos casos es la calle y el apoyo de la gente lo que entroniza o derroca a personajes, a presidentes o a gente con poder, pero mucho más que antes. No, me parece que es un fenómeno mucho más activo que antes, que hace, Bueno, no sé, 20 años. Sí, sin duda la democracia representativa está en gran crisis en todos lados y creo que aquí hay un hecho concreto, ¿no? Hay un régimen que hizo unas elecciones absolutamente controversiales y se quiere instalar y eso vuelve a activar esta protesta ciudadana que todavía está pendiente de ver a dónde se llega, pero que creo que es fundamental. Por lo en lo que pronto, estamos viendo ahora. Guaidó le aguó la fiesta a Maduro porque hoy día iba a juramentar y quedó absolutamente opacada su juramentación por esta revolución. Claro, O sea, y ahí va a depender. punto para Guaidó, digamos. Y ahí va a depender de cómo el resto de fuerzas, cómo se acomoda el ejército, cómo se acomodan. La comunidad internacional ya crecientemente ha tomado posición por Guaidó. Solo México y Bolivia, de los países importantes de la región, se ha negado a darle el apoyo a Guaidó, pero la comunidad internacional en su conjunto pareciera estar a favor de Hay que tener Han botado cuidado. patas a todos los que han apoyado, ¿no? Hay que tener cuidado con los apoyos
Miren lo que pasó con Gaddafi, lo que pasó con Saddam Hussein, cómo terminaron, ¿no es cierto? Si eso es lo que estamos buscando, ver a un Maduro ahorcado en la plaza pública, bueno, sería coherente. Eso sí es absolutamente coherente con la política que respeta el señor canciller Pompeyo y sus aliados del Grupo de Lima y sus aliados de la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano. Eso es absolutamente. Entonces, cuélguenlo de donde quieran a Maduro y estamos todos contentos, no pasa nada. Eso es absolutamente legal. Pueden hacerlo. Estás con ideas un poco radicales hoy día. Ligeramente. Pasamos al siguiente tema para ver qué se te ocurre. Yo creo que todavía tenemos más ideas tuyas para recoger en el ámbito de la política. A ver, Daniel Salaverry. Daniel Salaverry que está, vamos a decirlo, no puede más de la felicidad. Está chocho. O sea, salen las encuestas y resulta que el presidente del Congreso tiene mucho más popularidad que el propio Congreso. Se desmarcó de la impopularidad del Congreso y eso se empezó a reflejar en las cifras. Y si Vizcarra canta, en muchos casos, al ritmo de la calle, pues Salaverry más o menos forma parte del mismo grupo de baile. Escuchemos cuáles han sido sus declaraciones el día de hoy. Hubiera sido interesante que en esta semana, a pesar de ser semana de representación y habiendo yo como presidente del Congreso, dentro de mis prerrogativas, exonerado a los congresistas de poder no acudir a sus regiones para poder participar en la Comisión de Constitución, que haya sesionado, ¿no? También ya son varias semanas las que se viene debatiendo estos proyectos. Ya Comisión de Justicia tiene su dictamen aprobado. El día lunes, que es la Junta de Portavoces, quizás se podría llevar a tomar un acuerdo de exonerar de la Comisión de Constitución, pero siempre condicionado a que si la Comisión de Constitución llega a aprobar su dictamen el día martes o miércoles previos al pleno final de esta legislatura, pues se deja sin efecto la exoneración y entra el dictamen. Pero ya estaríamos preparados para poder debatir esta importante ley en el próximo pleno. Yo, la verdad, no quisiera tener que ampliar la legislatura, pero yo he asumido un compromiso con el pueblo peruano y he dicho que si no se llega a aprobar hasta este fin de mes, yo no voy a tener ningún problema en ampliar la legislatura. Dependerá de los congresistas, miembros de la comisión, de la señora presidenta de la comisión, poder tener listo a tiempo ese dictamen, y si no, será la Junta de Portavoces quien defina si se exonera o no se exonera. Muy bien, esa es la opinión del presidente del Congreso sobre la Comisión de Constitución, que tiene que terminar de dar visto bueno, darle pase a al proyecto de ley que justamente permite que se cree la Junta Nacional de Justicias. Acá hay que decirlo que ha habido necesidades de muchas partes. El presidente se pidió que Constitución sesionara junto con Justicia, nos estaríamos ahorrando todo este viacrucis. Y por otro lado, particularmente creo que cuando nosotros decimos que no está bien que se exonere de comisiones, no podemos decirlo para cuando nos conviene y de ahí pedirlo, no podemos criticarlo para cuando no nos conviene y pedirlo para cuando nos conviene. Esto tiene que pasar por comisiones. El problema está, la señora Bartra va a dejar que esto avance. ¿Qué opina, José Carlos? Bueno, eso es, hasta ahora la verdad se ha convertido en un escollo, en un cuello de botella. Creo que ya, ridículo, por cierto. Digamos, tendrá las razones para hacer lo que está haciendo, pero en cualquier caso que explique qué es lo que encuentra. Es cierto, yo no he revisado el proyecto que mandó el Ejecutivo al detalle, pero conversando con muchos abogados encontraban serios efectos que ya fueron pulidos en justicia y que ya efectivamente el Defensor del Pueblo y otras altas autoridades se han manifestado en el sentido de que sesionen conjuntamente, porque efectivamente muchas veces iban a estas opiniones, iban a Constitución y luego a Justicia y al final de cuentas era una pérdida de tiempo, además, se reiteraban los puntos de vista y la verdad pueden terminar dos cosas muy distintas, ¿no? Y además una manera justamente de controlar, si quieren, a la señora Rosa Bartra, vamos a ponernos honestos, es tenerla sesionando al lado, pues, ¿no? O sea, no mandándole el paquete para que después ella vea qué hace con él. Daniel. Bueno, se nota que Salaverry tiene olfato político y está utilizando todo lo que le presenta, especialmente la señora Bartra, con esta terquedad de bloquear una norma tan importante. Ahora, hay un vacío en lo que dice el señor Salaverry, o sea, no un vacío, más bien puede entrar en una situación complicada, porque los congresistas no tienen mandato imperativo, y él está a un pasito de decir, te ordeno, nos quedamos y haces. Se está equivocando. Yo lo felicito porque ha venido manejándose muy bien, ha logrado avanzar, pero que no cometa el error
de pasar la raya, porque ahí sí se le van a poner bruto todos. Claro, o sea, Rosa Bartra decide que no tiene tiempo, que tiene que limarse las uñas y se acabó, no aprueba, ¿no? Y con su Felpudini, Müller más, y van a armar el circo en contra. Y que la Junta de Portavoces va a exonerar son tres cuartos de la votación. Significa 80 y tantos votos. Que no los tienen. No los tienen. Entonces, no los tienen, y además hay que decirlo con claridad. No hemos criticado cientos de veces que se exoneren de comisión las votaciones. La salida era que sesionaran conjuntamente. No le puedes decir ahora a la Comisión de Constitución, mira, justo en este punto nos vamos a saltar con bypass, ¿no? Tu opinión, porque su presidenta y su composición nos cae mal, ¿no? Sí, yo creo que lo que toca aquí, como bien dice Anel, esto el mandato imperativo es bien importante. Es bien importante, ¿no? Porque efectivamente esto podría abrirle un flanco que hasta ahora no lo ha tenido, ¿no? Y creo que sí es importante insistir en la importancia de esta ley, o de que esto se ponga a andar lo más rápido posible. No solo por los jueces que se deben nombrar, sino por aquellos que se deben sancionar, y que al no poder ser sancionados, continúan en funciones. ¿Realmente queremos eso? Bueno, yo sí lo quiero. No sé si tú lo... No, yo pregunto porque eso me huele al mismo, el acuerdo con Odebrecht, ¿no? O sea, todo aquello que va a significar luchar contra la corrupción, aparecen obstáculos por cualquier lado, súbitos, ¿no? Aparecen el coyote y el bip bip, ¿no? O sea, que la piedra y todo va cayendo por donde va. Qué buena metáfora, claro. O sea, todo lo que sea luchar contra la corrupción aparecen, o sea... Claro, digamos, los coyotes empiezan a tirar ladrillos, ¿no? Sí. Ojalá que sea como en el dibujo animado, que nunca le dan. Nunca le dan. Bueno, pero ahí hay un tema importante, porque efectivamente tú dices, no tienen los votos en Junta de Portavoces. No los tienen. Porque Junta de Portavoces en este momento no está compuesta de manera proporcional a cómo se ha valga la redundancia, recompuesto el Congreso, ¿no? Aún cuando se recomponga no llegan a los 88 votos. Sí, ¿tú crees? O sea, sí. No les alcanza. No, porque tienen 50 y tantos votos que tiene... sí, son 55 de Fuerza Popular y otros 5 del APRA. Entonces, o sea, no van a llegar. No llegan ahí. Pero la necesidad de recomponer Junta de Portavoces sí es un tema urgente. Porque Junta de Portavoces tiene un poder particular en determinados contextos, ¿no? Pero también, brevemente, sí, veamos también el hecho de que cuántos están interesados en que aquellos jueces y fiscales que están en carrera ahorita actuando no sean removidos, no sean sancionados, no sean investigados. Claro, yo me demoro o sea, demorarte no es solo un acto de ser pesadito, sino... Claro, sino qué cosa hay atrás de esto. La señora Bartra de repente tiene ahí pues sus encarguitos, ¿no? Sí. Habrá que preguntarle. De cada minuto que se demore la aprobación de la Junta Nacional de Justicia, vamos a tener este sistema imperfecto en que no se pueden cambiar, remover ni sancionar jueces, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que va a pasar, ¿no? Y con esta recomposición del Congreso, creo que hay que encontrar un punto medio en el que se respeten también el reglamento, porque el reglamento sí, digamos, Fuerza Popular tiene un punto con eso del reglamento, ¿no? El reglamento dice que los cuadros de comisiones y toda esta recomposición se da luego de la elección de la mesa directiva. Eso ya se dio, debería, según el reglamento, esperar. Pero claro, ¿cómo manejas eso con la realidad de que ya hay nuevos grupos políticos? Eso es lo no que, representados, ¿no? Que sí, genera pues, entonces, o sea, la representación hoy día que no se ha arreglado es falsa. Estás manejando una falsa representación en aquellos, ¿no? Digamos, sí, no es... El peor enemigo del Congreso en este momento son las violaciones permanentes que han venido haciendo el reglamento. Claro. Entonces, acudir al reglamento en este momento, cuando tú lo has estado perforando, no solamente durante estos, hablo también de los periodos anteriores, ¿no? Entonces, el reglamento del Congreso resulta siendo que se acomoda al presidente, a la mesa directiva y al grupo de poder que controla. Entonces, es que el reglamento del Congreso está lleno de estas salvedades que dice, salvo que la Junta de Portavoces diga tal cosa. Entonces tú dices... No, y además cuando se quieren poner legalistas y reglamentaristas, te hacen aprobar hasta la última coma. Y cuando se la quieren saltar con garrocha, el reglamento pasa mejor vida en 2 segundos. También, ¿no? Yo creo que hay falta de agilidad de parte del ministro de Justicia, ¿no? Porque ante esta situación pide facultades delegadas para publicar la norma. Que te digan que no, pues. Y esa es cuestión de confianza. O sea, si queremos... O sea, pues realmente es extraña que, habiendo dilación de parte del Congreso, el Ejecutivo
¿Qué están? Están paseo, tomando ¿no? sol. De acuerdo, Están pero- comiendo helado Donofrio pero- en la playa de la Herradura. Recuerda, Luego, no hay playa en la Daniel, Herradura. porque es difícil, ¿ah? O sea, cuando jalas una pita tienes que saber qué cosa viene detrás. Porque sí, eso sería lo lógico. Pero recordemos que a Vizcarra lo quieren acusar a cada rato de dictador, de imponer, de saltar. Entonces, sí, claro, pides facultades para imponer y arrancan Claro. otra vez que Vizcarra es Maduro. Pero en este caso en particular, Es difícil. en ¿no? este caso en particular, teniendo un referéndum de respaldo, digamos, quizás sí es un recurso De que se acuerdo, puede tú puedes utilizar. decir simplemente voy a implementar lo que el pueblo ha votado. ¿no? ¿Cuándo Ya votamos? En la primera semana de De diciembre. De diciembre. de diciembre. Ya ha pasado más de un mes, ¿no? 2 meses. Sí. No, que estamos- la celeridad del Congreso mes no y es medio. precisamente su mejor característica, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa y entre las bancadas que se van recomponiendo, ahora sí ya están todas listas, ¿no? Y ahora sí me parece que No lo sé, básicamente eso están todavía, todas listas. O sea, digamos, el único signo concluyente es que el señor Salaverry ha dicho yo voy a permanecer no agrupado hasta 28 de julio. y como él quedan algunos sueltos, me parece que Viera no puede conformar Creo que él ninguna tiene una bancada, complicación, ¿no? pero hay otros que, digamos, hay un grupo, por ejemplo, de filiación más conservadora que anda suelto y todavía no termina. Son como 6, 7 no agrupados que tranquilamente pueden No formar una. agrupados y no deseados por las otras bancadas, por lo pronto. Pues todo voto es importante, ¿no? Paloma Noceda se ha incorporado a la bancada de Acción Popular. Me parece que es la primera incorporación de Acción Popular de un personaje que no haya salido elegido con ellos, ¿no? Sí, y es la primera mujer, además de Acción Popular. Sí, Sí, era y ahora, francamente. y es la primera vez que alguno de los partidos históricos se suma a alguien, porque se habían mantenido los dos hasta ahorita con los 5 que fueron elegidos, ¿no? O sea, el APRA no ha sumado a nadie, más difícil El APRA no ha sumado a sumarse nadie, al ¿no? APRA y Acción Popular. ¿Tú crees, Daniel, que vamos a ver en estas nuevas bancadas algún peso interesante dentro de las decisiones del Congreso? Solo si se logran juntar. O sea, ahí es donde van a comenzar a aparecer o tener un peso enorme los intereses que están circulando por todos lados, ¿no? Tipo los control de la comida saludable, las compañías de seguros, etcétera, etcétera. O sea, ahí vamos a ver quién es quién. Ahora, si realmente hay una vocación de armar un bloque en defensa de la democracia, de la institucionalidad, de la paz en el país, el desarrollo del país, que eso creo que todos los peruanos queremos, sí, se podría. Se podría. Pero tienen que pararse, plantarse y hacerlo. Sí, tienen la cantidad de votos necesarios para hacerlo. Podrían voltear la torta. Si quieren, pueden voltear la torta. Es curioso, porque siento hoy día el fujimorismo más débil, digamos, no digamos, más débil de cuando empezó la era Vizcarra-PPK, pareciera que es más fácil que se junten en contra de él. Pareciera, pero yo la verdad, mira, yo cuando la señora Noceda estaba todavía suelta y no estaba en Acción Popular, yo recuerdo alguna vez que escuchaba los reparos que tenía la gente de la bancada liberal por acogerla. ¿Por qué? Porque no era suficientemente liberal, digamos, no tenía algunas posiciones más bien conservadoras. Y este tipo de reparos son los que impiden algo que Daniel cree que podría ser conveniente y que la verdad yo dudo que se dé, ¿no? Efectivamente, Fuerza Popular ha perdido 18 congresistas, pero tiene más votos de los que tuvo el Partido Nacionalista cuando Por fue supuesto, oficialismo. siguen siendo que el APRA, fuertísimos. y esas sí son cosas que todavía van a tener que nivelar, ¿no? Yo creo que un correlato sí importante de las últimas semanas es que el Congreso como que hubiera equiparado fuerzas frente al Ejecutivo. Hace 2 meses Vizcarra tenía la sartén por el mango, ahora que el peso de Fuerza Popular se diluye, creo que esto sí fortalece al Congreso y lo pone en una posición más de hablar de tú a tú, en lo que también el rol del señor Salaverry tiene un peso importante. No podemos dejar de reconocer que está de moda. Está de moda es una manera como de analizarlo, pero que da muchos réditos políticos estar esta vez con mucho más razón en contra del fujimorismo. Entonces, enfrentar al fujimorismo produce Sí, ¿no? Una sí. popularidad que no producía necesariamente hace 2 años, ¿no? Entonces, Pero hay un desgaste también, Patricia. Yo creo que ya ya este tema de la confrontación, en mi opinión, se desbordó. O sea, ya a muy poca gente le interesa oír o hablar de este conflicto entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Creo que Vizcarra ha encontrado el norte, para bien o para mal, pero ha encontrado el norte, está haciendo lo suyo.
su gabinete silencioso, oculto, anónimo, está haciendo su trabajo. No, pues está genial. NN. Y el Congreso está tratando de nivelarse, pero cada vez que hablamos del Congreso terminamos hablando de la debacle del fujimorismo, y yo creo que eso no nos hace bien a nadie. O sea, deberíamos pensar en proponer que el Congreso se recupere, que las nuevas fuerzas políticas, la liberal, Acción Popular, aquellas que existen, saquen la cara y nos den un Congreso diferente. Lo Curioso, pueden ¿no? hacer. No sé si José Carlos nos puede explicar por qué, o es una percepción de repente equivocada, una de las debacles más fuertes que teníamos en los últimos años de desinstitucionalización de nuestro país, donde todos los poderes parecen entrar en crisis, parecen la oportunidad para una reinstitucionalización, ¿no? Pues en Entonces, realidad, la cosa empieza a funcionar de pronto mejor que antes del drama. la ¿no? verdad, hubo un momento en el gobierno de Toledo que teníamos a Toledo con 7% de aprobación. El Congreso sin funcionar, el Poder Judicial en huelga. O sea, no es la primera vez que tenemos esta crisis como tal, y tampoco es la primera vez que aparece una persona que en realidad sin agenda claramente, yo discrepo con el norte que ve Daniel, pero bueno, con intuición, digamos. con intuición y con intuición, sensibilidad, ¿no? que lee el momento y que se trepa y que también lo reta a ser más meticuloso con las cosas que dice o hace, ¿no? Estas cosas de decir lo que te quieren escuchar y negar una relación que no tenía nada de ilegal en su momento, no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora, es curioso, se ha empoderado el Ejecutivo, se está terminando de empoderar el Congreso gracias a esta nueva composición que lo vuelve más estable. El Poder Judicial y la fuerza, o sea, el Ministerio Público ha terminado más empoderado con la salida de Chaurri. Es rarísimo. Es un fenómeno rarísimo. Es como que tuviéramos que patear todo para que la institucionalidad funcione. El problema de todo esto es que tanto Ejecutivo, Legislativo, Ministerio Público, Poder Judicial, todos, Contraloría, todos están involucrados y todos estos actos de corrupción tienen una madre. O sea, que todos parten de los contratos, de cómo se adjudica. Así es. Y nadie habla de eso. O sea, nadie dice vamos a modificar la norma, nadie dice vamos a fiscalizar acá. No, se sigue dejando los mismos sistemas para que siga ocurriendo la misma corrupción. Tal vez para eso sirve el acuerdo de Odebrecht, ¿no? Para saber exactamente en dónde está estuvo la trampa. Todos saben a dónde es, Patricia, por favor. Todos saben perfectamente dónde es. No sé, está en la designación de los... ¿Cómo le llaman a los que integran la Junta de...? Sí, la Junta claro. Sí. Ahí está todo, ahí está todo. Ahí está todo y además vas a ver las adendas y vas a ver quién gana, cómo va cambiando el proyecto para saber dónde está la trampa. Bueno, nos escribe el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y nos dice que para exonerar proyectos del Ejecutivo se requieren 62 votos. Y las bancadas ahora sí tienen los votos sin contar Fuerza Popular y el APRA. Así que ahí sí pueden terminar... ¿Tres quintos? Ya no se necesitan los 3/5 que se requieren para otros proyectos. Al ser del Ejecutivo solo se requieren 62 votos y en teoría los 62 votos los tendrían. Así que hay algo interesante ahí que mirar. Vamos a ver qué pasa finalmente. Esperemos que la Junta Nacional de Justicia sea una realidad antes de que nos achicharre el calor por lo pronto. Gracias, Daniel. Gracias, Patricia. Gracias, José Carlos. Gracias. Gracias a ustedes por estar en casa. Los dejo con el noticiero de las 8 de la noche.